Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que tú eres espíritu y donde está tu espíritu, Señor, allí hay libertad. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús para que tu palabra que va a ser impartida por medio de la persona de tu Espíritu Santo y a través de mi boca, Señor, sea una palabra rema que edifique, Señor, a la iglesia de Cristo. Oro en el nombre de Jesús para que cada uno la podamos recibir y recibir tu ministración, Señor. En tu nombre, amén. Amén. Tome su lugar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Doy gracias a Dios de que usted pudo llegar a la casa del Señor en este día miércoles. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que usted está. El Señor a través de su Espíritu ya está ministrando. Amén. Dele lugar, dele el espacio. Ábrase para que el Espíritu Santo pueda realizar la obra que Él quiere realizar en su interior. Amén. Gloria a Dios. Saben que la ley de la fórmula es la ley simplemente en la que podemos o en la que tenemos que aplicar la fórmula correcta para resolver un problema. Recuerdo cuando cursaba en el colegio, recuerdo que qué satisfactorio era, ¿no? Encontrar la fórmula, acordarse de la fórmula que resolvía el problema. En las matemáticas hay muchos problemas y cada problema tiene una fórmula. En algunos hay una conjunción de fórmulas. Es verdad, hay un problema, pero si tenemos la fórmula correcta, ¿qué pasa con el problema? Lo podemos resolver, se resuelve. Por eso me gustan las matemáticas. Me gustan cuando tengo la fórmula. Me gustan cuando puedo resolver el problema satisfactoriamente. Y en el mundo espiritual también tenemos problemas, ¿o no? Tenemos problemas. Y también hay una ley, conocer la ley de la gracia. En la gracia de Dios, si caminamos conforme a la palabra de Dios, conforme a los mandamientos de Dios, los problemas se resuelven. Y la palabra de hoy es transformar los problemas en soluciones. Transformar los problemas en soluciones. Así que si usted está en un problema, sepa que en Cristo Jesús, por el poder de su Espíritu Santo, Dios nos da la fórmula a través de la ley de la gracia para transformar ese problema en una solución. Amén. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos han estado en problemas? Emanuel, ¿estuviste en problemas? ¿Y hoy es una solución, sí o no? Se transforman en solución cuando estamos en Cristo. Viene una gran opresión cuando estamos en problema, no le voy a negar. Viene un peso que nos aplasta. Viene un peso que nos quiere dejar por fuera. Viene un peso que nos quiere hacer abortar de la gracia de Cristo. Hay un mover espiritual cuando estamos en problemas que justamente es la maniobra de Satanás para quitarnos de la fila de la iglesia, para quitarnos del propósito, para quitarnos de Cristo, para que abortemos a Cristo de nuestro corazón. Eso hace el espíritu del anticristo todo el tiempo en este mundo caído. Trabaja para que los creyentes aborten a Cristo. Pero declare usted, eso no sucederá conmigo. Cristo está bien aferrado a mi corazón. Y aunque me toquen temporadas de problemas, Dios siempre tiene una solución y al mismo problema Dios lo transforma en solución. Por eso son bienaventurados aquellos que lloran. Por eso Dios transforma, Dios convierte el llanto en gozo, el lamento en alegría. Escrito está, amén. Gloria al Señor. Y en Josué capítulo 6, Dios le da un mandato a Josué. Josué ya se levantó, Moisés ya murió, Josué está determinado en cruzar del otro lado. ¿Cuántos han estado cruzando en estos días al otro lado? ¿Recibieron la palabra?
Somos llamados a cruzar del otro lado. Hay una bendición, hay un regalo, hay un tesoro preparado por Dios, pero está del otro lado, hay que cruzar. Y sí, muchas veces hay un mar tempestuoso, en donde la barca sufre violencia. Otras veces hay desiertos muy áridos y muy largos, en donde hay un desgaste por la falta del agua. Y sí, del otro lado no es fácil cruzar, pero gloria a Dios, que Dios nos da la fuerza, la estrategia, Dios nos da de su poder para que todos y cada uno de nosotros podamos levantarnos, cruzar del otro lado y abrazar y recibir esas promesas, esas bendiciones que son del Señor. Amén. Gloria al Señor. Moisés estaba de este lado del Jordán, aquí se quedó él, pero Dios lo levantó a Josué para que pase, diga conmigo, del otro lado. Jesús mismo, veíamos el domingo, estaba de este lado, estaba en una ribera, estaba aquí en una costanera, en Galilea, pero fue llamado por el Espíritu Santo a pasar del otro lado. Y él mismo invitó a los que estaban con él, a sus discípulos, a pasar del otro lado. ¿Quién más pasó del otro lado? Hay más ejemplos. La iglesia está llamada a pasar del otro lado. Ya estamos en Cristo, ya nacimos de nuevo, ya Dios perdonó nuestros pecados, ya fuimos lavados por la sangre de Cristo. Bueno, el Señor tiene otra orilla. El Señor tiene otra orilla y el Señor nos llama a que pasemos del otro lado. En Josué capítulo 6, en el verso 17, Dios le habla a Josué y a todo Israel para que cuando pasen del otro lado, sepan de que iban a pasar por una ciudad anatema, una ciudad rebelde a los mandamientos de Dios, una ciudad mentirosa, una ciudad que vivía de espaldas a Dios. Eso significa anatema. Y dice Dios, y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, le dice a sus soldados, pero vosotros guardaos del anatema, del rebelde, del mentiroso, ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Dice el verso 19, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Allí estaba Josué con el ejército de Israel, con los varones, con los príncipes de cada tribu. Estaban cruzando el Jordán, estaban por entrar. La ciudad anatema es Jericó. Dios los está enviando a Jericó. Y después de rodearla por 7 días, después de rodearla 7 veces, después de gritar y tocar la trompeta, conforme Dios le había dado la estrategia, los muros caen y ellos pueden entrar a la ciudad y conquistar desde esa ciudad toda la tierra prometida. Jericó era una ciudad grande y como ciudad grande, como metrópolis, tenía un fuerte ejército, tenían fuerzas armadas, pero desde afuera, con esos muros, al ejército de Israel le era imposible conquistarla. Dios le hace el favor, digan amén. Dios le hace el favor, le derrumba los muros, como a la iglesia en este año 25. Dios nos llena de su favor, nos abre las puertas, derrumba los muros para que podamos pasar y conquistar. Pero aquí algo dice el Señor: no toquen nada del anatema. Esta ciudad es rebelde, esta ciudad es anatema, no toquen nada allí. Y si algo de valor hay, vendrá el tesoro de Jehová. Lo que hay de valor, vendrá el tesoro de Jehová. Pero no se contamine el pueblo, no se contamine la familia, no se contaminen los sacerdotes con las cosas del anatema. Y por ende había allí plata, oro, había utensilios de bronce, había hierro,
había telas, había vestidos, había, en una ciudad próspera, había muy buena mercadería. Y el hombre es tentado a servirse, pero el mandamiento de Dios fue que no toquen nada del anatema. Versículo 7, ellos entran a la ciudad, conquistan la ciudad, salen victoriosos de la ciudad de Jericó para seguir camino a la tierra prometida y seguir conquistando. Capítulo 7 de Josué. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Cami, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Un hombre se tentó, un hombre tomó del oro, tomó de la plata, tomó de los vestidos, un hombre tomó para sí, dice este relato, que lo esconde debajo de su tienda y lo guardó para él. Pero el verso 1 al terminar nos enseña que la ira de Dios se encendió contra Acán. ¿Contra quién? Contra toda la nación de Israel. El pecado de uno de Israel hizo desatar el juicio de Dios sobre toda la nación de Israel. Y quiero aquí que veamos el mundo espiritual. Porque en el mundo espiritual, cuando cometemos pecado, cuando somos desobedientes, cuando practicamos o vivimos conforme al pecado del mundo, en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. La ira de Dios se enciende sobre todo aquel que comete pecado. Y en el caso aquí de Cam, él recibe juicio. El juicio lo recibe de parte de Dios, pero lo ejecuta el mismo Josué. Dice el versículo 5, Josué 7:5, que lo de Jai mataron de ellos unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim y los derrotaron en la bajada, por el cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. La consecuencia fue que cuando fueron a conquistar la segunda ciudad, aunque era un pueblito muy chiquito, un pueblito de pocos habitantes, un pueblito casi desarmado, muy pocos soldados, aunque era un pueblo chiquito que no se comparaba contra Jericó, fueron derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? Fueron derrotados porque el ejército tuvo la estrategia equivocada. Fueron derrotados porque no le funcionaban las armas, como nuestros soldados en Malvinas. Fueron derrotados porque Josué se equivocó en darles la estrategia, en enviar pocos hombres. Fueron derrotados porque uno del pueblo de Israel pecó. Fueron derrotados porque uno se dio el permiso y tomó lo que estaba prohibido por Dios. Fueron derrotados, el enemigo tuvo victoria, mató a 36 de ellos porque uno desobedeció a Dios. En el mundo espiritual, iglesia, sucede exactamente lo mismo. Cuando uno de mi casa comete pecado, Satanás tiene autoridad sobre el resto de la casa. Tal vez no nos guste oírlo, pero son verdades espirituales. Ministerialmente hablando, cuando uno en el ministerio comete pecado, el enemigo tiene autoridad para meter freno y para obstaculizar la obra del reino de los cielos aquí en la tierra, por el pecado de uno, de dos, de la iglesia. Mire qué importante es santificarse. La palabra es que tenemos que aprender a usar la fórmula correcta para resolver el problema. ¿Cuántos quieren transformar el problema en solución? La respuesta es conocer la fórmula del Señor. Santidad, obediencia a sus mandamientos. Si Dios dice no robarás,
no robaré. Si Dios dice, no adulterarás, no adulteraré. Si Dios dice, no dirás falso testimonio, no diré falso testimonio. Si Dios dice que Él solo es Dios y a Él solo debemos adorar, no me levantaré otro Dios, ni un ídolo. Solo Jehová Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Miren la importancia de poder santificarnos para que el ministerio, para que la iglesia, para que cada uno de nosotros pueda transformar el problema en una bendición, en esperanza, en una solución. Gloria al Señor. Acán pensó solamente en él, fue egoísta, no tuvo en cuenta el propósito de Dios, no le importó que Josué y que todo Israel pudiesen conquistar la tierra. Aunque Dios dijo no toquen nada del anatema, él pensó en él y se guardó aquello que no le correspondía. Versículos 7 y 8 de aquí de Josué, capítulo 7, versículos 7 y 8. Así dijo Josué. Una vez que fueron derrotados, Josué hasta acá no sabe del pecado de Acán. Josué se expresa de esta manera: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué le atribuyó la culpa a Dios. Josué dijo: ¿para qué, oh Dios, nos hiciste pasar del otro lado? ¿Para qué, oh Dios, le diste la palabra al pastor Miguel que pasemos del otro lado? Mirá, pasé y mirá lo que estoy viviendo. Mirá, pasé del otro lado, accioné en fe y mirá el resultado. No es porque la prédica no sea verdadera. No es porque Dios no tiene los ojos puestos sobre ti y quiera bendecirte. Es porque te tenés que santificar. Es porque tenés que soltar lo que es del anatema. Es porque tenés que renunciar a todo aquello que el mundo practica. Los hijos de Dios no podemos amar al mundo. Los hijos de Dios no podemos practicar lo que el mundo practica. Esta será una semana para arrodillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. De lo contrario, el problema seguirá estando. De lo contrario, el problema seguirá gobernando tu vida, tu casa y todo tu año 25. La fórmula funciona, les aseguro. La fórmula funciona. Arrepiéntete, apártate del mal, obedece a Dios. Lo primero que hace Josué: ah, Señor, ¿para qué? ¿Para qué nos hiciste pasar? Verso 8. Sigue lamentándose Josué: ah, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espada delante de sus enemigos. Ah, Señor, ¿y ahora qué voy a decir? ¿Ahora qué les voy a decir? Si yo les dije pasen, que vamos a conquistar y tuvimos esta derrota. Sí hay que pasar del otro lado, pero no solamente hay que soltar el pasado, hay que soltar todo aquello que no le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que soltar todo aquello que no le agrada a Dios. Hay que despojarse de todo peso y del pecado. Hay que despojarse. El mundo espiritual es real. Con el mundo espiritual no se juega. Si le dejo la puerta abierta a Satanás, por más que logré estar del otro lado, allí Satanás también pasará por detrás nuestro y nos alcanzará. Bendito sea el Señor. Hay que soltar no solamente el pasado, también todo aquello que practicamos en el pasado y que no le agrada al Señor. Versículos 10 y 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, Josué. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Qué estaba haciendo Josué? Se estaba lamentando. ¿Por qué? Por una derrota. Miren la respuesta de Dios. Josué, levántate. ¿Por qué estás postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Se fue Acán. Por el pecado de uno, todos pecaron. ¿Qué dice el Señor? Levántate.
Hay un problema que no se resuelve, levántate en tu casa, ora, pídele al Señor que te revele, ora, habla con los tuyos en tu casa, santifica tu casa. El pecado hace que la fórmula no funcione. Hay que despejar X, como si X fuese el pecado. Hay que despejarlo, hay que llevarlo del otro lado. No lo podemos traer con nosotros. ¿Cuántos no están conmigo? Gloria al Señor. Mire verso 20-21 para ir terminando con esta historia. Acán responde a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Codició, se robó. Pregunto, ¿podrá él con eso que se robó, con el oro, con la plata, con el manto babilónico, podrá él pagar por su pecado? ¿Podrá él ofrendárselo al Señor y pagar por su pecado? ¿Podrá él comprar la santidad con lo que se robó? ¿Verdad que no? No hay oro, no hay plata, no hay recursos sobre esta tierra. No hay bienes materiales que puedan comprar la santidad, el perdón de nuestros pecados. No lo hay. Solo Cristo con su sangre pudo comprar nuestra santidad. Solo Cristo con su sangre pudo limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Saben cuál fue el final de Acán? Versículos 25 y 26. Fue apedreado. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Apedreado y quemado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué había pasado con Israel? Había sido turbado. ¿Por qué había sido turbado? Porque uno que era miembro de aquel pueblo de Israel le abrió la puerta a los turbadores, le abrió la puerta a los demonios, le abrió la puerta a Satanás. Y Satanás, cuando ve una puerta abierta, no va a dudar en entrar. Él entra y destruye. Él entra y hace su obra de maldad. Él entra y siembra cizaña. Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Y no le quepe duda que Él lo ejecutará. Repito, el mundo espiritual es el mismo, No cambiaron los demonios, no cambiaron los ángeles. Hoy y hace 5,000 años atrás es exactamente el mismo el mundo espiritual. Son los mismos seres espirituales eternos. Dios es el mismo. ¿Cuántos saben que Dios no cambia? Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Y Dios enciende en ira en contra del pecado. Ahora Dios tiene misericordia de nosotros. Ahora Dios hace uso de su gracia en Cristo, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Pero frente a mi pecado, yo debería recibir la misma consecuencia, ser apedreado y ser quemado, porque no hay justo ni aun uno. Pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios en Jesucristo, su Hijo amado, nos perdona nuestros pecados. Ahora Dios nos ha dado dos cosas. Dios nos ha dado el libre albedrío para que cada uno pueda escoger y decidir si va a obedecer a Dios o si va a obedecer al mundo. Y Dios nos ha dado el dominio propio. El dominio propio para que podamos tomar la decisión de seguir a Cristo, de santificarnos para Cristo, de hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, para poder transformar los problemas en soluciones, los problemas en bendiciones. ¿Cuántos van a hacer uso del dominio propio?
Pídele al Señor el dominio propio, Él lo da. Primera de Timoteo 1:7. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Si estamos en Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, hemos recibido el dominio propio. El dominio propio para decirle no a lo que no le agrada a Dios, para decirle no y soltar aquello que es pecado y poder pasar a la nueva ribera, a la nueva orilla, pasar del otro lado sin cargar con ninguna maldición, sin cargar con ninguna consecuencia. Amén. Gloria al Señor. Por el pecado de Acán perdieron la batalla contra Jai. Murieron 36 varones, 36 familias perdieron al varón de la casa. Si en alguna familia había padre e hijo por ser del linaje, hasta 2 miembros de su familia han perdido a causa del pecado de Acán. Miren, Dios no tiene por inocente al malvado, Dios hizo juicio. Por eso me tengo que arrepentir, por eso la iglesia se tiene que arrepentir. Si no queremos que las piedras del juicio de Dios nos alcancen, me tengo que arrepentir. Y si me arrepiento y me aparto de mi pecado, Dios, que es fiel y justo, nos perdona y nos lava de toda esa maldad. Pero Dios es justo. Si me arrepiento, de mi pecado paga Cristo. Si me arrepiento, la paga de mi pecado la ejecuta Cristo. Él carga con todas esas piedras, con ser quemado. Él carga con la consecuencia de mi pecado. Él ya lo hizo. Pero es necesario que me arrepienta. Decirle que está a tu lado, es necesario que yo me arrepienta. Es necesario que yo me arrepienta. Si hay alguien pecador aquí entre nosotros, diga conmigo, ese soy yo. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Hemos venido para arrepentirnos, amén. Mire lo que dice Jesús, San Mateo. Después vemos 2 profecías y vamos terminando. Pero mire lo que enseña en Jesús en 3 oportunidades. 2 veces lo enseña en San Mateo y una vez con Marcos. Dice la palabra del Señor, San Mateo capítulo 5. Pasé 25, pero es 5. Eh, 5:27. ¿Oíste que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, esta es la palabra, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierdas un miembro, pero ¿qué? Que pierdas tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mejor es perder un miembro, mejor es soltar eso que me hace caer, que todo mi cuerpo se pierda. ¿Dónde? En el infierno. Usted tiene que despojarse, usted tiene que apartarse, usted tiene que cortar con todo aquello que lo invita a pecar, con todo aquello que es tentación. Mientras usted es tentado, aún no pecó. Pero cuando le da permiso, cuando accede, cuando cae en la tentación, ahí ha consumado el pecado. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios no tiene a nadie, a ningún impío, Dios lo tiene por inocente. San Mateo 18, es el otro versículo. 18:9. San Mateo lo vuelve a registrar. Jesús enseña en el versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno
de fuego. Oro para que el Espíritu Santo nos dé entendimiento espiritual. Estamos llamados a movernos, estamos llamados a pasar del otro lado, pero no puedo llevar conmigo todo aquello que es pecado. Tengo que dejarlo aquí, de este lado, y pasar santo en la otra orilla. ¿Cuánto están entendiendo? Amén. ¿Cuánto están recibiendo la palabra? Lo mismo dice en el libro de San Marcos. San Marcos 9:47. Pregúntese, ¿por qué Jesucristo lo reitera una y otra vez? ¿Por qué Jesucristo insiste en que tenemos que quitarnos los miembros que nos invitan a pecar o que nos llevan a pecar? Pregúntese, ¿por qué Jesús lo enseña? ¿Qué está queriendo decirnos? ¿Qué sucede si sigo practicando el pecado? Marcos 9:47. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. ¿Qué miembros de nuestro cuerpo nos hacen pecar? ¿Qué miembros de nuestro cuerpo no puedo sujetarlos al dominio propio? Bueno, aquí el Señor nos está dando tarea para que podamos trabajar y luchar en contra del pecado hasta la sangre. Si no, usted va a pasar toda su vida dentro de la iglesia y cuando suenan las trompetas, si tu ojo, el que te hizo pecar, todavía está en ti, no heredarás el reino de los cielos. Si el miembro que me hace pecar aún está en mí, no heredaré el reino de los cielos. Oseas profetiza. ¿Recuerda lo que pasó en el valle de Acor? Apedrearon a Acán por su pecado. Bueno, ahora estamos en el tiempo de la gracia, pero estamos llamados a aprender de estos hombres que el Señor los deja aquí establecido en su palabra. Estamos llamados a aprender. Oseas 2:15 profetiza el profeta de Dios. Póngase sobre sus pies. Profetiza el varón de Dios. Oseas 2:15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantarán como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. No importa cuánto hace que el pecado te está dominando, no importa cuán bajo te haya hecho caer el pecado, lo que importa es que conozca que en la fórmula de la gracia, si tienes la capacidad de arrepentirte delante de un Dios santo, Él en Cristo Jesús perdona tu pecado, quita la culpa y Él te da un nuevo nacimiento y Él te da un nuevo despertar y Él hace todas las cosas nuevas, pero tienes que tomar la decisión espiritual de arrepentirte delante de Dios, de confesarle tu pecado, de soltar aquello que te domina. Mire, dice la palabra que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya nos cuenta por pecado. Santificarse, hay que santificarse todos los días, hacer un examen por dentro de en qué no le agradé a Dios. Eso nos va a ayudar a poder sacar todo aquello que no le agrada al Señor. La profecía es que en el mismo lugar donde condenaron a otros, en el mismo lugar, en el misma área donde ayer caí, donde ayer fui juzgado, en la misma situación, allí el Señor trae esperanza. Si tan solamente puedo confesarle a Él mi pecado y apartarme de Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si usted pecó, sepa que desde ese mismo pecado Dios lo levanta. Simplemente me tengo que arrepentir. Si alguien está en pecado, no lo condene al infierno. Muéstrele el camino para que él también pueda arrepentirse y desde allí el Señor lo levante a una nueva vida. Isaías 65 profetiza también sobre el valle de Acor.
podemos decir que en un presente hubo condenación, pero no fue siempre así. El amor de Dios, la misericordia de Dios, Dios da nuevas oportunidades y Dios trae esperanza. En el mismo valle donde Él juzgó a Cam, en el mismo valle Dios trae esperanza. 65:10 dice el profeta: y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Hay prosperidad, hay abundancia, hay provisión de Dios. Sí lo hay. ¿Dónde? En el mismo lugar, tal vez donde mis antepasados cayeron, tal vez donde mi padre pecó. Hoy el Señor me da la oportunidad de cambiar la historia. Tal vez en el mismo valle, en el mismo lugar donde en el pasado yo mismo pequé contra Dios y yo caí. De allí mismo el Señor hace que yo levante mis ojos y me muestra que hay esperanza. Una cosa tengo que hacer: arrepentirme de todo aquello que hice que no le agradó a Dios, arrepentirme de mi pecado, y el Señor obrará una nueva justicia. Aleluya. Y el Señor hará nuevas todas las cosas. Aleluya. Oh sí, Cristo. Gracias, Señor. Oh, gracias por esta fórmula bendita, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que si un pecador se arrepiente, Dios lo perdona y le da nuevas esperanzas. Si un pecador se arrepiente, Dios lo perdona y hace nueva todas las cosas. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, 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 Rey. Fuera de ti nada deseo, Señor. Ven, Espíritu, ven. Atesoro esta palabra en mi corazón. Ven, ven, Espíritu, ven. Mi amado, mi tesoro, Tú eres mi tesoro. fuera de ti nada deseo, Señor. Te quiero a ti, Señor. Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Sí, Señor. eres mi plenitud. Tú eres Jesús. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Amén. Ponga una mano. Ponga una mano en su corazón. Vamos a orar. Hable con el Padre Celestial. Hable con este Dios Santo. Hable con Él. Vamos a orar. Vamos a presentarle delante de Él todo aquello que a Dios no le agrada. Pídale al Espíritu Santo que le revele, porque usted conocerá su pecado, pero el Espíritu Santo, hay algo puntual que quiere que usted renuncie en esta noche. Un minuto más en su presencia y terminamos. Aproveche este tiempo espiritual. Vamos a orar. Temo a ti, lo temo todo. Sí, Señor, gracias, 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 Jesús.